compartir. ¿Quién llegó? Coté. ¿La Coté quién era al final? Se me olvida. María José Ortiz, profe. Ortiz, sí, siempre me recuerdas porque se me olvida aquí. Y entras como Coté Alarcón. María José Ortiz, ya. Entonces, como les iba diciendo, vamos a compartir pantalla para hacer un breve repasito de lo anterior. ¿Se acuerdan lo que vimos anteriormente? Que dejamos todo rayado ahí. ¿Cómo se llamaba eso, niños? ¿Qué pasó? Maravilla, ma. ¿Quién es ma? ¿Sebastián? ¿Chiquillo? Es Juan Manuel. Juan Manuel, Juan Manuel. Y Juan Manuel es Muñoz, ya. Ok, gracias. Entonces, ahora sí que sí. Comenzar. Lo hice mal. Ya, habíamos visto, ¿no es cierto?, que la última clase fue las etapas de la mitosis, ¿no es cierto? Vimos el ciclo celular, las etapas de la mitosis. Y quedamos con este gráfico, ¿ya? Este gráfico, ¿lo ven, niños? Sí. Sí. Ya, este gráfico nos demuestra a nosotros la cantidad de ADN. Acuérdense que siempre cuando se habla de cantidad de ADN es C, ¿ya? Eso es cantidad de ADN, que puede ser 2C, 4C, 8C. En el caso que comience la gráfica en 4C, tendría que tener 8C, ¿no es cierto? Es lo mismo que tuviese 2C a 4C. Y las etapas del ciclo celular que van en el otro eje, donde en la primera etapa, ¿no es cierto?, sería G1, después sube, ustedes van a notar inmediatamente cuando se pegue el brinco de 2C a 4C, es la etapa S, porque ahí ocurre la duplicación del ADN, ¿verdad? Después se estabiliza en G2, pasa a mitosis y luego, ¿no es cierto?, ocurre la citocinesis, donde se originan dos células hijas y cada célula hija después vuelve a G1. Y así continúa el ciclo, ¿verdad? Ya, dice, ¿qué representa el gráfico? ¿Qué podrían decir ustedes? ¿Qué representa ese gráfico? ¿Mm? El ciclo celular. Ya, ciclo celular, perfecto. ¿Cierto? Ciclo celular. A ver si puedo. Ciclo celular, perfecto. ¿Qué sucede a través de las etapas con el ADN? Fíjense. A ver, empecemos. G1. ¿Cuánto ADN tengo? Díctenmelo ustedes. ¿Cuánta cantidad de ADN? 12. 2C, perfecto. Después en S. ¿Mm? Pasa de 12 a 4C.
Muy bien, 4C. Después, en GU2. G2, 4C. 4C. Después viene la M, la mitosis. Vamos a dar el término nomás. Vamos a poner 2 flechas, que va a equivaler, ¿no es cierto? Cada célula hija va a quedar con 2C, 2C, ¿verdad? Y luego pasa cada una de estas a G1, 2C. A G1, 2C. Esa es la cantidad de ADN que hay en cada una de las etapas, ¿ya? ¿Qué sucede al terminar la etapa de mitosis? ¿Qué tiene que suceder? Sí o sí. Salen 2 células hijas. Ya, pero ¿cómo se llama ese proceso? Tiene un nombre. De división celular. Citocinesis. Citocinesis. Muy bien. Citocinesis o también puede ser citodiéresis. Son sinónimos. ¿Ya? Citodiéresis. Muy bien. Ya, ahora vamos a analizar, niños, para que no quede nada en el... ¿Quién llegó? Muy tarde. Ya, para que no quede nada en el tintero, fíjense lo que les voy a mostrar. Se los voy a contar. A ver, cuando hay fecundación, ¿no es cierto? Nosotros partimos de la base que un óvulo se junta con un espermatozoide. ¿Todos de acuerdo con eso? A esa unión, ¿cierto? Se le llama singamia cuando se unen los dos pronúcleos, masculino y femenino. ¿Ya? Singamia se llama eso, en la fecundación. Bueno, ambos papás aportaron, ¿no es cierto?, información genética. La mitad aportada por el espermio y la mitad aportada por el óvulo, ¿cierto? Y formaron un solo huevo cigoto. ¿Estamos de acuerdo, niños? ¿Ya? De la unión de esas dos células se hizo una sola que se llama huevo o cigoto, célula huevo. ¿Ya? Ahora, esa célula huevo, ¿ya? Estamos aquí analizando la de una rata, ¿ya? Entonces, esa célula huevo va a proliferar. Proliferar significa que se va a ir dividiendo en células, ¿ya? Van a comenzar las divisiones celulares, las mitosis, ¿ya? Y, fíjense, partimos de una célula huevo, que sería esta, esa, ¿ya? ¿Van viendo bien? Pero al cabo, ¿no es cierto?, de unas horas, yo voy a tener dos células, ¿ya? Y esas dos células, fíjense, con su núcleo cada una, ¿ya? Primera división de la célula huevo. Y esos dos, cada uno de ellos se va a llamar blastómeros. Son los primeros blastómeros. Entonces, del cigoto, ¿cierto?, por divisiones mitóticas se formaron los primeros blastómeros por mitosis. ¿Ya? ¿Queda claro hasta ahí? Ahora, fíjense lo que hicieron. Separaron esas células embrionarias que se llaman blastómeros. Las separaron. Célula 1, célula 2, ¿ya? Y la trasplantaron a... Oh. Me dio por estornudar.
esa célula blastomérica o célula embrionaria, la pasaron, ¿no es cierto?, la trasplantaron al útero de una hembra receptora. Pero esas hembras receptoras, fíjense, hay una negra y una con manchas, blanca con manchas negras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Fíjense, al cabo de un tiempo, de un par de días, ¿no es cierto?, nacieron, de la rata negra, nació una ratita blanca, y de la rata jaspeada, nació una ratita blanca. Nacimiento de dos ratitas idénticas y del mismo sexo. ¿Por qué creen ustedes que pasó eso? ¿De dónde habrá provenido, o sea, estos blastómeros, qué información genética tenían estos blastómeros? ¿Cómo era la información genética? Tal vez el color de la piel, o sea, del pelaje. Ya, sí, pero ¿qué pelaje, esta información genética que tenían los blastómeros, de qué color era? Color Blan- blanca, ¿cierto? Blanca, ¿ya? Entonces, en la rata que lo hubieran implantado, habría salido el mismo color, porque eso no va a cambiar, ¿ya? No porque se lo hubieran implantado una rata negra, una rata, ¿no es cierto?, con pinta, manda ahí la genética, ¿ya? Habría sido el mismo resultado, ratas color blanco. Dice, ¿por qué las ratas hijas que se gestaron en ambas madres fueron blancas? Porque eran, entonces, cada blastómero, ¿cierto? Cada blastómero tenía la información genética para color blanco. ¿Ya? Entonces, por ningún motivo habría salido negra. Eso es lo que se va a transmitir, ¿no es cierto?, a la progenie, lo que traen las células blastoméricas. Ya, y otra cosa que quiero que quede muy claro, que estas células son células que se originaron de la célula huevo, ¿cierto?, los blastómeros. Otra cosa que quiero que tengan pero súper claro, que los blastómeros, voy a poner aquí, los blastómeros son células totipotenciales. ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Totipotenciales. Sí, ¿Ya? ¿Qué significa? Que tienen la potencialidad, ¿no es cierto?, de desarrollar un organismo completo. ¿Ya? Si a esa altura, suponte, estoy especulando, a un humano le separan esas células, después que fuimos huevo, ¿no es cierto?, separaran un blastómero con el otro, que son iguales, generarían dos personas idénticas. ¿Ya? A ese nivel trabajan, ¿no es cierto?, los que se dedican a hacer clones. ¿Ya? Porque cada vez que va creciendo el número de células ese huevito, va perdiendo la totipotencialidad. ¿Ya? Después ya son pluripotenciales, que ya es menos, después son multipotenciales, hasta llegar a unipotencial. ¿Ya? Todo ese tipo de células, pero a medida que uno va creciendo, va perdiendo la potencialidad. ¿Ya? ¿Se entiende, niño? Entonces hasta más o menos, ¿no es cierto?, la mórula, porque la mórula viene después, porque lo primero, tengo un huevo cigoto, ¿ya? Este huevo después, 2 células hijas, después 4 células hijas, después, ¿no es cierto?, pasan un par de días, antes que se anide, en el caso humano, voy a tener este mismo citoplasma, pero lleno de una, como fruto de mora, que se llama mórula. ¿Ya? Esto se llama segmentación. A todo lo que está pasando aquí, segmentación se llama. ¿Ya? Entonces, una vez que es mórula, después viene otro estadio que se llama blastocisto.
blastocisto. Y cuando estamos en blastocisto, se anida en el útero. Por lo menos la especie humana es así. Ahí se anidó en el útero. ¿Ya? Entonces, ya cuando llegó a blastocisto, ¿no es cierto?, ya va perdiendo la potencialidad. Pero si sacamos una célula de la mórula, también es totipotencial. ¿Ya? Podrían, de una de esas tantas células, podrían sacar un organismo completo. ¿Ya? O sea, la ingeniería genética hace maravillas ahí. ¿Ya, niños, se entendió el experimento? Entonces, ese experimento a mí me muestra, ¿no es cierto?, las divisiones celulares sucesivas de una sola célula que fuimos en un comienzo, huevo o cigoto. ¿Ya? Puede llegar, imagínate, a partir de una única célula se originan los millones de células hijas en el organismo adulto. ¿Ya? Multimillonarios en células son. Y esa célula huevo, ¿no es cierto?, con esa información la transmite después a las células hijas. Todas las células del adulto van a contener la misma información genética, excepto cuáles. Que van a tener la mitad. ¿Cuáles son las únicas que van a tener la mitad de la información Los sexuales. genética? Las sexuales. Células sexuales, ya sea óvulo o espermatozoide. ¿Cierto? Van a tener la mitad. Porque esas son las células que después se juntan y conforman la información completa de la especie humana. ¿Se fijan? Así se analiza este experimento. ¿Ya? Dicho eso, dice, siguiendo con el experimento, dice, ¿crees que el color del pelaje en las ratas es controlado por genes? ¿Qué creen ustedes? ¿Es controlado por genes el color? Ya que saben lo que es el ADN, dónde están los genes, los cromosomas. ¿Creen ustedes que es controlado por genes? Sí. Sí, de todas maneras, ¿cierto? Sí. ¿Por qué? Porque todo está controlado por genes. El color del pelo, la personalidad que vamos a tener, está todo controlado por genes. ¿Ya? Ese es nuestro código genético. ¿Ya? Número 3, ¿qué fenotipo tendrán las ratas hijas si se hubiera usado célula embrionaria de ratas negras? ¿Cómo habrían salido las hijas? Igual ratas, o sea, hubiera salido ratas negras. Ratas negras, correcto. Entonces, ratas negras. Según este experimento, ¿qué sucede con la información genética durante la proliferación celular? ¿Qué sucede con la información genética cuando somos 2, somos 4, somos 8 células, etcétera? ¿Se mantiene? Se mantiene, ¿cierto? Va pasando en forma idéntica a cada célula hija. Eso es rol de la mitosis, a cada célula hija. ¿Ya? El experimento de Gurdon respalda las conclusiones de este experimento. ¿Por qué? ¿Se acuerdan del experimento de Gurdon? Lo vimos Sí. en alguna ocasión de las ranitas. ¿Se acuerdan? La Sí, sí. rana, ya, ¿qué le sacábamos a la rana verde? ¿Se acuerdan? Teníamos Célula dos. somática. O era el útero, el óvulo. No, o sea, El no me óvulo, acuerdo. el óvulo. ¿Ya? ¿Se acuerdan? Ya, la rana verde, a ver, a la verde y teníamos un renacuajo albino. ¿Se acuerdan? Ya.
A la verde le sacábamos un óvulo, pero al óvulo le hacíamos pedazo el núcleo con rayo ultravioleta, ¿ya? Y dejábamos el puro citoplasma. A la rana albina, ¿qué le sacábamos? Una célula del intestino, ¿se acuerdan? Una célula intestinal. Ya, esa es la célula intestinal. Pero a esa célula intestinal le aprovechábamos el núcleo nomás, ¿ya? Y se lo introducíamos al citoplasma del óvulo, ¿ya? Y salía, ¿cuál es el resultado de esto? Un renacuajo albino, que después va a ser rana albina al crecer, ¿ya? Entonces, dice, el experimento de Gurdon respalda las conclusiones de este experimento. ¿Qué creen? Sí. Sí, de todas maneras, ¿no es cierto? Porque se ve que el núcleo es el que tiene la característica hereditaria, esa es la razón. Sí, entonces, porque demuestra que en el núcleo están las características hereditarias. ¿Ya? Escriben rapidito para poder borrar, chiquillos. ¿Estamos? ¿Puedo borrar? ¿Niños? Sí. Ya, perfecto. Voy a borrar, si no me va a quedar una pata de pollo aquí. Patita de pollo. Ya. Vamos ahora a ver el control del ciclo, ¿ya? Todo este ciclo que vimos, ¿no es cierto?, con la interfaz y la mitosis, tiene que tener un control, de lo contrario, ¿no es cierto?, las células se dividen sin límite. Y ya estamos. Controlen su micrófono, chiquillos. Se escucha mucho chirreo. ¿Ahí sí? Ya. Control del ciclo celular. ¿Ya? Bueno, el control se supone, ¿no es cierto?, que nos tiene, ese control tiene que ser para la interfase, para la mitosis y para la citocinesis, cuando se divide el citoplasma, ¿ya? Antes de que una célula eucariota pueda comenzar la mitosis y dividirse, debe duplicar su ADN. Eso lo sabemos, ¿no es cierto? ¿En qué etapa duplica su ADN? S. Ese, muy bien, de la interfase. Debe sintetizar histonas y otras proteínas asociadas con el ADN para poder formar, ¿no es cierto?, los cromosomas. ¿Se acuerdan que la histona era donde se enrollaba el ADN para poder condensarse? ¿Ya? Y debe producir una reserva adecuada de organelos para que las dos células hijas, ¿no es cierto?, obtengan la misma cantidad que de donde salió, que es la célula madre, y se tienen que ensamblar estructuras para que se lleve a cabo la mitosis. Todo eso debe suceder, chiquillos, antes de que la célula se divida y se separe después de la célula hija, antes de la mitosis, ¿ya? Es decir, en la interfase, o sea, en la etapa G1, en la etapa S y en la etapa G2, ¿ya? Todos estos procesos preparatorios deben ocurrir en la interfase. De lo contrario, no puede pasar a mitosis. Eso lo sabemos, ¿verdad? Ya, en la etapa G1,
para recordarle, dice, las moléculas y estructuras citoplasmáticas aumentaban en número. ¿Se acuerdan que aumentaban todos los organelos? Aumentaba en volumen la célula, crecía. ¿Se acuerdan? En la etapa S, los cromosomas se duplicaban. Eran, primero, ¿cómo eran en la etapa S? Antes de, o sea, cuando, en G1, digamos. Los cromosomas en G1 eran así, simples, ¿cierto? Pero en G2, ese simples, o sea, perdón, en S, esto era en G1. En S, cada uno de esos originó otro, se duplicó, pasan a dobles, ¿verdad? Y en G2 siguen siendo dobles. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro, niños. Aquí tenían una cromátida, aquí tienen dos cromátidas. ¿Ya? Eso tienen que tenerlo muy claro. Bien. Entonces, en G2 comienza la condensación de los cromosomas y el ensamblado de las estructuras especiales requeridas para la mitosis y la citocinesis. O sea, que tiene que haber condensación de cromosomas, tiene que haber, ¿no es cierto?, comienza la formación del uso mitótico, todas esas proteínas que se deben sintetizar para formar el uso mitótico. De lo contrario, la mitosis no comienza, ¿ya? Y durante la mitosis los cromosomas duplicados son distribuidos entre los dos núcleos hijos y luego va a ocurrir la citocinesis, ¿no es cierto?, que es la división del citoplasma, para originar dos células hijas. Todo eso comienza, aquí hemos descrito la interfase, la mitosis y la citocinesis. ¿Ya? Los tres etapas, digamos. Pero el ciclo celular dice que está finamente regulado. Esto tiene que estar regulado, tiene que haber unos puntos de control, ¿ya? Ocurre, dice, en distintos momentos y puede involucrar la interacción de diversos factores, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué influye para que esto sea bien regulado? Los nutrientes, ¿ya? La temperatura, el pH el grado de acidez, ¿ya? Lo que puedan hacer células, ¿no es cierto?, que están medias enfermas, que tienen que detener su crecimiento y su división, ¿ya? En las células que están con algún problema, se genera una muerte celular programada que se llama apoptosis, ¿ya? Todo eso tiene que estar regulado, de lo contrario, ¿no es cierto?, pasa a una enfermedad que se va a llamar cáncer. Cuando se desregula el ciclo, nosotros entramos en un proceso de cáncer, ¿ya? Entonces, la célula tiene que revisar que haya alimento, que tenga una temperatura adecuada, ¿no es cierto?, que tenga un pH adecuado, que las señales entre células contiguas, o sea, entre células vecinas, tiene que haber ciertas señales pidiendo la división celular. Eso en concreto, ¿ya? En nosotros, que somos organismos multicelulares, además, dice, de todo lo que les dije, el contacto de células contiguas pueden tener el mismo efecto. Tienen que tener digamos, esa vecindad con la célula que está al lado, ¿ya? Que debe cumplir con los mismos requisitos, de lo contrario no podría empezar la división celular mitosis, ¿ya? Entonces, una vez que está revisada la célula, que está todo ok, ¿ya? En ese momento, del ciclo celular, la célula decide si se va a dividir o no, ¿ya? Si se va a dividir, entra en G1, S, G2, mitosis y todo lo demás. De lo contrario, ¿ya?, sale a G0, que es un estado de reposo. ¿Van entendiendo, niños?
¿Ah? A ver, Sí, profe. ya. ¿Quién me contestó, chiquillos? Yo, Juan Manuel. Juan Manuel. A ver, explícame lo que acabo de decir en poquitas palabras. Que para que se lleve un ciclo celular se debe contar con, o sea, que la célula posee buenos nutrientes, una adecuada ¿Ya? temperatura, y de ¿Ya? no ser así, la célula va a entrar en un estado de reposo llamado G0. Ya. O sea, la célula no se va a dividir, ¿ya? O bien, suponte que haya muchos errores en el ADN, la célula simplemente va a decir, muérete, una cosa así. Le va a programar, ¿no es cierto?, una muerte programada que se llama apoptosis, ¿ya? Porque no conviene que siga dividiéndose una célula que está mala, ¿ya? Eso cuando el ciclo está controlado, ¿ya? Entonces, estando todo eso bien, la célula tiene dos opciones. Se divide o no se divide, ¿ya? En el caso, ¿no es cierto?, que se divida, va a tener que entrar a todo el ciclo G1, S, G2, M, citocinesis, ¿ya? Pero en algunos casos, antes de alcanzar este punto de restricción que se llama, ¿ya? Decide, ¿no es cierto?, pasar a un estado de reposo. Esas son las que pueden durar días, semanas, años en ese estado de reposo. Y esas son las neuronas, las que quedaban en G0, ¿se acuerdan? Las neuronas quedaban en G0, las musculares quedan en G0, porque son células muy especializadas, ¿ya? No necesitan entrar al ciclo celular. Por lo tanto, G0 estaría dentro del ciclo, chiquillo. G0. No. No, ¿cierto? No está dentro del ciclo el G0, está fuera del ciclo, ¿ya? Entonces, la fase G1 se completa rápidamente y en la fase S comienza la síntesis de ADN y de histonas, y existe otro mecanismo de control durante el proceso mismo de duplicación del material genético que en la fase S. Se asegura que la duplicación ocurra solo una vez por ciclo. O sea, solamente va a haber replicación del ADN en esta etapa, en la fase S, ¿ya? En la fase S. Así de simple, ¿ya? Entonces, luego la célula entra en la etapa de G2. En G2 existe un segundo punto de control, que va a haber aquí. Esto es G1, S, G2. Este es el G2, ¿ya? Aquí va a estar el segundo. Este era el primer punto de control. Punto control 1. Punto control 2, ¿ya? ¿Se fijan? O sea, ven que la etapa S está ok para que pueda seguir a G2, ¿ya? Segundo punto de control, entonces, va a estar en G2, en el cual se evalúa si está preparada para entrar a mitosis, ¿cierto? Aquí se hacen preguntas. ¿Estarán las estructuras necesarias para que la división comience? Los cromosomas empiezan a condensarse. ¿Estarán condensados? Esas preguntas se hacen aquí, ¿ya? Y una vez que se contestaron que sí están, pasa a la división celular, a mitosis. Este control actúa como un mecanismo de seguridad que garantiza que solamente entren en mitosis aquellas células que hayan completado la duplicación. El pasaje de la célula a través del punto R depende de la integración del conjunto de señales externas e internas que recibe, ¿ya? Siempre la célula está sometida a señales, chiquillos, tanto internas como externas, ¿ya? La externa le avisará, ¿no es cierto?, que está en un medio adecuado, ¿ya? Entonces, el sistema de control del ciclo celular está basado en dos proteínas. Hay dos proteínas, no, en dos proteínas claves que entran aquí, que las vamos a subrayar. Aquí entran dos proteínas en el control, que se llaman ciclinas
y proteínas quinasas dependientes de ciclinas. ¿Ya? Entonces, tenemos dos proteínas, las ciclinas y las quinasas, es medio largo este nombre, quinasas dependiente de ciclina. ¿Ya? Estas se abrevian como CDK. ¿Ya? Así las vamos a llamar para no nombrar ese nombre tan largo. Entonces, en resumen, niños, ¿cuántos puntos de control yo tengo en la célula? Aquí está el punto 2 y aquí está el punto, otro punto de control, está en la, antes de llegar aquí, punto control 3. ¿Ya? ¿Estamos bien o no? A ver, se los voy a especificar de otra forma. Porque esto tienen que saberlo sí o sí. Estos puntos de control. A ver. Y las proteínas que están involucradas en ese control, ¿cuáles son? Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. ¿Ya? ¿Ya, niños? Sí, profe. Ya. Yo voy a compartir ahora un poquito para verles los puntos de control específicamente, ¿ya? Voy a salir un poquito de aquí y voy a compartir la pizarra, ¿ya? La pizarra. Entonces, yo voy a hacer una, a ver, aquí, ahí, esta es una pelotita, ahí, no me quedó muy derechita, pero ustedes me entienden. Ahí, después viene ahí, ahí está, ¿ya? Entonces, la G1 va a ser esta. El orden no interesa porque es un ciclo, ¿ya? Esta va a ser la S. González, a la horita que llega González. González, muy tarde. ¿Qué te pasó, González? SG2, ¿ya? Y aquí tengo la G2 y aquí tengo la M con I citocinesis, ¿ya? Ya. Ya, Cristóbal, lo leí. ¿Estamos listos? Entonces, voy a tener un punto de control. El primer punto de control lo voy a tener en G1, ¿ya? Al término de G1. Aquí voy a tener un punto control, lo voy a poner con otro color. Punto control. Ahí, ¿ya? En G1 voy a tener el primer punto control. ¿Qué se va a verificar ahí? Aquí al lado les voy a poner, en punto control 1, se verifica que el tamaño de la célula sea adecuado. El tamaño celular adecuado. ¿Ya? Que el medio tenga condiciones ópticas.
que el medio tenga condiciones óptimas, condiciones óptimas. Ahí la temperatura, ¿no es cierto? El pH, todo eso, ¿ya? Entonces, dos cosas. Después, que no presente daños en el ADN. Que no presente daños en el ADN. ¿Ya? Si se cumplen todas estas condiciones, la célula, ¿no es cierto?, ¿qué seguirá? ¿A qué etapa seguirá? Si esto queda ok. A ese. A ese, muy bien, ¿ya? Seguirá a ese. De lo contrario, quedará detenida en G1. ¿Ya? Eso, apúntalo por ahí. Ya, luego, después, hay un punto de control, ¿no es cierto?, que estaría en G2. Aquí estaría el otro punto, en G2, al término de G2. Ahí estaría el otro punto de control, punto control 2, ¿ya? Aquí voy a poner punto control 2. ¿Qué se revisa ahí? Se revisa que el material genético no presente errores. Genético no presente errores. Ya. Después de la duplicación se supone de la etapa S, ¿cierto? Después de la duplicación del ADN. Ya. Se verifica el medio extracelular. También se verifica que el medio extracelular sea favorable para dividirse. Para la división. ¿Ya? De ser así, la célula, ¿qué pasaría? Si todo ocurre ok, pasaría Amitosis. a mitosis. Muy bien. Ya, y el otro punto de control, chiquillo, está en la mitosis misma. ¿Ya? Aquí más o menos, en la mitad. Aquí está el otro punto de control, punto control 3. ¿Ya? Se verifica que todos los cromosomas se hayan unido al uso. Entonces, en el punto control 3, se verifica que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. ¿Por dónde quedan unidos, chiquillos, al cromosoma? Unido al uso con H y S, uso mitótico. ¿Por qué parte del cromosoma te toma el uso, esos hilos? ¿Recuerdan? Por una parte específica. ¿Por los brazos del cromosoma o por el centrómero? Por el centrómero. Por el centrómero. Específicamente por el cinetocoro, que eran como los pelitos que salían del centrómero, ¿cierto? Esto posibilita, una vez que eso se verificó, ¿no es cierto?, posibilita que la mitosis finalice, ¿ya? Por eso está como en la mitad. Entonces, si esto está ok, la mitosis finaliza. ¿Ya? Y fíjate que específicamente que se lleva a cabo el paso de metafase a anafase. Esto ocurre, por eso ocurre en la mitad. ¿Ya? Entonces finalice
ocurre, voy a colocarles aquí, ¿en qué etapa? En metafase. Todavía no ha terminado la mitosis y ya se está verificando, ¿ya? Metafase, o sea, ocurre en metafase y si está ok eso, la metafase pasará a anafase. De lo contrario, por eso puse el tic. De lo contrario queda detenida ahí y no va a terminar la mitosis. ¿Ya? Esos son los puntos de control que hay. 3 grandes puntos. Uno está en G2, el otro, o sea, el primero está en G1, el otro está en G2 y el otro está en la mitad de la mitosis. ¿Ya, niños? ¿Les gustaron los puntos de control? ¿Ya? Sí, profe. Ya, se pasaron. Ahora yo voy a borrar el dibujo nomás, ese pedacito voy a necesitar, el puro dibujo. Y vamos a ver, voy a recordarles, ¿no es cierto?, en forma más ordenada, las proteínas que regulan el ciclo, ¿ya? Pero todo, se fijan que todo está regulado por proteínas que regulan el ciclo celular. Eran las, ¿cómo se llamaban? Las ciclinas, ¿cierto? Y las quinasas dependientes de ciclina. O sea, ¿qué quiere decir? Que las segundas no funcionan sin pegarse a las ciclinas. ¿Ya? Las CDK. Así las vamos a tratar a eso. Quinasas dependientes de ciclinas. ¿Por qué C? Porque también le llaman cinasas. ¿Ya? Dependientes de ciclina. Bueno, voy a darles una característica de la CDK, ¿ya? Son proteínas, así abrevio proteína, voy a colocar mejor porque después cuando la lean no van a saber qué es. Son proteínas, ¿ya? Que estimulan el ciclo celular. Que estimulan el ciclo celular. ¿Ya? Promoviendo la proliferación de células. Proliferación de células. ¿Ya? Sin embargo, para funcionar, estas deben estar unidas a las ciclinas. Entonces ahí se los voy a colocar. Para funcionar, deben estar unidas a las ciclinas. Por eso son dependientes a las ciclinas, ¿ya? Que las activan. Por eso tienen que estar unidas a ellas, que las activan. ¿Ya?
vamos a colocar aquí un asterisco y van a colocar que cuando se degrada la ciclina, el complejo se inactiva, ¿ya? Al degradarse las ciclinas, el complejo se inactiva. El complejo CDK ciclina se inactiva. ¿Ya? O sea, solas no funcionan, tienen que estar unidas. Y para poder, ¿no es cierto?, pasar de un estado a otro, tiene que una enzima, ¿no es cierto?, degradarla, dejarla separada, y después cuando pasó a la etapa siguiente, se juntan de nuevo para actuar. ¿Ya, niños? El número de veces que una célula se ha dividido anteriormente influye también en la división celular. Cuanto mayor edad tiene el organismo de donde se toman las células, menor será el número de veces que las células se van a dividir en un cultivo, ¿ya? Entonces, voy a ponerles otro asterisco y el número de veces, ¿ya?, que la célula se ha dividido va a condicionar, ¿no es cierto?, la división celular. Si más veces se ha dividido, menor es la posibilidad que se divida después. La división celular. Ya, cuando una célula ya se ha dividido muchas veces y ya le cuesta dividirse, a eso se le llama envejecimiento o senescencia, ¿ya? Entonces, envejecimiento o senescencia celular, ¿ya? Eso es cuando se ha dividido muchas veces. Se envejece la célula y ya no se puede dividir. Eso es lo que nos pasa cuando nos vamos poniendo viejos. Dividir. ¿Ya? Y eso se relaciona, esto se relaciona con los extremos de los cromosomas, chiquillos, con los telómeros. Mientras más cortitos tenemos los telómeros, los cromosomas, más viejos somos, con los extremos de los cromosomas. Telómeros. ¿Ya? Esto no ocurre en ciertos tipos celulares, no va a ocurrir. Esto no ocurre en
Las células germinales, ¿cuáles son esas? Las que van a originar los gametos, ¿cierto? Y en algunas células de la sangre. Células de la sangre. Algunas. ¿Ya? Ya, niños. Hasta aquí quedamos. El día de hoy. Nos falta ver el cáncer y la meiosis. Anotaron todos la prueba, ¿no es cierto? Que va a ser el Sí. 21 de julio. Nos queda tiempo todavía. Ya, mis niños queridos, que estén muy bien, cuídense mucho. ¿Ya? Chao, profe, cuídese. Cuídense igual.